Bienvenidos una vez más a su canal favorito de todo lo turco. Si son amantes de las novelas turcas, del café turco, de la cultura turca, este es su lugar. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sé que les encanta, el amor, y el amor en las telenovelas turcas. Pero no cualquier amor, hoy vamos a enfocarnos en un actor que nos roba el corazón a todas, Kerem Bürsin. ¿Pero por qué Kerem? Bueno, porque todas nos preguntamos lo mismo. ¿Kerem Bürsin encontrará un amor tan especial como el que vimos en pantalla con Hande Erçel? Esa química, esa conexión, era palpable. Y hoy vamos a analizar algunos de los romances más recordados de Kerem en la pantalla chica. Vamos a descubrir qué buscaba en sus personajes femeninos y si, tal vez, encontramos alguna pista de lo que busca en la vida real. Antes de empezar con este viaje lleno de emociones y drama turco, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con chismes, análisis, y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Ahora sí, vamos a empezar. Hoy vamos a sumergirnos en tres de las series más importantes de Kerem, donde el amor juega un papel fundamental. Analizaremos la dinámica de sus relaciones, las personalidades de sus CEO protagonistas y, por supuesto, intentaremos descifrar qué tipo de amor resonó más con nuestro querido Kerem. No nos centraremos solo en las historias de amor en sí mismas, sino también en el contexto cultural y social que las rodea, porque, seamos honestas, el amor en Turquía tiene sus propias reglas y encantos. Empezaremos con la serie que lo catapultó a la fama y que, para muchas, fue el inicio de su idilio con Hande Senkalkam. Prepárense para revivir esa magia, porque vamos a desmenuzar cada detalle de Edser. *** Senkalkam, emoticono besos. Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, nos presenta a Eda Yildiz, una joven florista con sueños rotos, y Serkan Bolat, un arquitecto frío y obsesionado con el trabajo. La trama gira en torno a un acuerdo insólito. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para que él consiga un contrato importante. A cambio, Serkan pagará la beca de Eda para que pueda terminar sus estudios en Italia. Parece una premisa simple, pero la química entre Hande y Kerem la elevó a otro nivel. Género comedia romántica. Actores principales Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sinopsis Eda Yildiz, una joven aspirante a arquitecta paisajista, ve sus sueños truncados cuando pierde su beca para estudiar en Italia. La culpa de esto recae sobre Serkan Bolat, un famoso y exitoso arquitecto que ha cancelado las becas de su fundación. Eda, decidida a enfrentarlo, lo conoce en una conferencia y tras un malentendido, termina involucrada en un juego de fingir ser su prometida. Lo que comienza como una farsa, poco a poco se transforma en un sentimiento real entre ambos. A pesar de sus personalidades opuestas y las complicaciones que surgen en el camino, Eda y Serkan se enamoran profundamente. La serie explora temas como la ambición, los sueños truncados, la superación personal y, por supuesto, el poder del amor para transformar vidas. No olvidemos las intrigas empresariales, los amigos incondicionales y la importancia de la familia. Porque es relevante para el tema del vídeo, Senkalkam, es fundamental porque fue aquí donde la química entre Kerem y Hande trascendió la pantalla. Vimos una conexión genuina, una complicidad que nos hizo creer en el amor verdadero. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor. El personaje de Eda es una joven optimista, soñadora y luchadora, cualidades que, según los rumores, atraen mucho a Kerem. Además, la dinámica de amor-odio inicial, que luego evoluciona a un romance profundo, es un patrón recurrente en las historias de amor que parecen gustarle a Kerem. Pensemos en Orgullo y Prejuicio, 10 cosas que odio de ti, o incluso La fierecilla domada. La serie nos muestra que a veces el amor surge donde menos lo esperamos y que las personas opuestas pueden complementarse de manera perfecta. Es un recordatorio de que los polos opuestos se atraen y que las diferencias pueden enriquecer una relación. Pero más allá de la química y la trama, Senkalkam también nos presenta una visión idealizada del amor. Es un cuento de hadas moderno donde la perseverancia y la fe en el amor son recompensadas. Sin embargo, también es importante reconocer que la serie romantiza algunas dinámicas poco saludables, como la obsesión de Serkan por el trabajo y su dificultad para expresar sus sentimientos. Dato interesante durante el rodaje de la serie,
los rumores sobre una relación amorosa entre Hande y Kerem eran constantes. Aunque al principio lo negaron jugando al despiste y alimentando la curiosidad de los fans, finalmente confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, con fans de todo el mundo siguiendo cada uno de sus pasos. Lamentablemente la relación terminó, dejando a muchos corazones rotos, pero el legado de Esenkalkapm, y la magia de Edser, sigue viva en nuestros corazones y en miles de edits de fans que inundan las redes sociales. La serie y su historia de amor fuera de pantalla seguirán siendo un referente en la cultura pop turca por mucho tiempo. Ahora, dejemos atrás la comedia romántica y viajemos a otra serie donde Kerem nos enamoró con su carisma y talento, pero esta vez en un contexto más dramático, Şeref Meselesi. Prepárense para un viaje en el tiempo a la Turquía de los 90, donde la lealtad, el honor y el amor se entrelazan en una historia llena de pasión y traición. *** Şeref Meselesi, emoticono besos. Esta serie dramática nos traslada a los años 90 en Estambul y nos cuenta la historia de dos hermanos, Yiğit y Emir, que tienen personalidades muy diferentes. Yiğit es impulsivo, valiente y busca la justicia a toda costa, mientras que Emir es ambicioso, calculador y busca el éxito a cualquier precio. Ambos se enamoran de Sibel, una joven hermosa y enigmática que llega al barrio, desencadenando una rivalidad fraternal que pondrá a prueba sus lazos de sangre. Género drama. Actores principales Kerem Bürsin, Şükrü Yıldız y Yasemin Alen. Sinopsis tras la trágica muerte de su abuelo, los hermanos KLC Concedilla, Yiğit y Emir, se mudan con su familia a Estambul. Yiğit, el mayor, es un joven apasionado y de principios, que se siente responsable de proteger a su familia. Emir, por otro lado, es un joven ambicioso y sin escrúpulos, que busca ascender socialmente a cualquier precio. La llegada de Sibel, una joven misteriosa y atractiva, al barrio, desata una rivalidad entre los hermanos. Ambos se enamoran de ella, pero Sibel se siente atraída por la personalidad audaz y protectora de Yiğit. Sin embargo, las circunstancias y las decisiones de los hermanos los llevan por caminos diferentes, poniendo a prueba su lealtad y su amor. La serie explora temas como la familia, el honor, la ambición, la venganza y las consecuencias de nuestras decisiones. Es una historia de crecimiento personal, sacrificio y redención. Porque es relevante para el tema del vídeo, en Şeref Meselesi, Kerem interpreta a Yiğit, un personaje que se enamora de una mujer fuerte y decidida, pero que también tiene sus propios secretos y demonios. La relación entre Yiğit y Sibel es intensa y llena de obstáculos, debido a las circunstancias que rodean a la familia KLC Concedilla. Esta serie nos muestra que el amor no siempre es fácil, y que a veces debemos luchar contra viento y marea para estar con la persona que amamos. El personaje de Sibel es mucho más complejo que Eda, ella es una mujer que ha sufrido, que tiene cicatrices emocionales y que necesita a alguien que la proteja y la comprenda. Quizás Kerem se sienta atraído por este tipo de mujeres que tienen una historia que contar y que necesitan ser amadas por lo que son, con sus virtudes y defectos. Además, esta serie explora el tema de la lealtad familiar y cómo el amor puede verse afectado por las obligaciones y los compromisos. La trama de Şeref Meselesi nos recuerda que el amor a menudo se ve obstaculizado por factores externos como la presión familiar, las expectativas sociales y las ambiciones personales. En este contexto, el personaje de Yiğit representa un ideal romántico de hombre protector y leal, mientras que Sibel encarna la vulnerabilidad y la necesidad de encontrar refugio en un mundo hostil. Su relación es un tira y afloja constante marcado por la desconfianza y los secretos, pero también por una innegable atracción. Dato interesante aunque Şeref Meselesi no tuvo el mismo éxito internacional que Esenkalkapm, fue una serie muy importante en la carrera de Kerem, ya que le permitió demostrar su versatilidad como actor y asumir un papel más dramático y complejo. La serie también fue elogiada por su ambientación en los años 90 y por su banda sonora, que evocaba la nostalgia de esa época. Además, la química entre Kerem y Yasemin Alen fue innegable, lo que contribuyó al éxito de la serie en Turquía. Şeref Meselesi consolidó a Kerem Bürsin como uno de los actores más prometedores de su generación y le abrió las puertas a nuevos proyectos y desafíos. Finalmente, pero no menos importante, vamos a hablar de Yasemin Alen. Prepárense para un cambio radical de tono,
porque esta vez nos adentraremos en el oscuro y seductor mundo de los vampiros. *** Yasamayanlar, emoticono besos. Esta serie de vampiros, original de Netflix Turquía, nos presenta a Mia, una joven vampira que busca vengarse de Dmitri, el vampiro que la convirtió y asesinó a su familia. En su búsqueda de venganza, Mia se cruza con Carmen, una humana que trabaja en un club nocturno y que se convierte en su aliada, y con Numel, un misterioso vampiro que se ofrece a ayudarla. Género fantasía, acción, drama. Actores principales El Zinsangu, Kerem Bürsin y Birkan Sokuyu. Sinopsis Mia, una joven que fue convertida en vampiro contra su voluntad, está decidida a vengarse de Dmitri, el poderoso y despiadado vampiro que la transformó y mató a su familia. Para lograr su objetivo, Mia necesita la ayuda de otros vampiros y humanos que comparten su odio hacia Dmitri. En su camino, Mia se encuentra con Carmen, una joven humana que trabaja en un club nocturno y que se convierte en su amiga y confidente, y con Numel, un vampiro misterioso y atractivo que se ofrece a ayudarla a derrotar a Dmitri. Juntos, Mia, Carmen y Numel se enfrentan a peligrosos vampiros y a conspiraciones ocultas en el mundo de los inmortales. La serie explora temas como la venganza, la redención, la inmortalidad y la lucha entre el bien y el mal. Porque es relevante para el tema del vídeo, en Yasamayanlar, Kerem interpreta a Dmitri, el antagonista principal de la serie. Aunque no es un personaje romántico en el sentido tradicional, la relación entre Dmitri y Mia está cargada de tensión y resentimiento, pero también de una extraña atracción. Esta serie nos muestra un lado diferente de Kerem, un lado más oscuro y misterioso. El personaje de Mia es una mujer fuerte y vengativa, que no tiene miedo de enfrentarse a Dmitri a pesar de su poder. La dinámica entre ellos es compleja y fascinante, y nos muestra que el amor y el odio a veces pueden estar muy cerca. Aunque Dmitri es el villano de la historia, también tiene sus propias motivaciones y su propia historia, lo que lo convierte en un personaje interesante y multidimensional. La serie desafía las nociones convencionales de romance y explora la complejidad de las relaciones interpersonales en un contexto sobrenatural. La atracción entre Mia y Dmitri, a pesar de su enemistad, plantea preguntas sobre la naturaleza del deseo y la capacidad de amar incluso en las circunstancias más extremas. Dato interesante Yasamayanlar, fue una de las primeras series originales turcas de Netflix y generó mucha expectativa debido a su temática de vampiros y a su elenco de estrellas. La serie fue elogiada por su producción, sus efectos especiales y sus actuaciones, aunque también recibió algunas críticas por su ritmo lento y su trama confusa. A pesar de esto, Yasamayanlar sigue siendo una serie de culto para los fans de las series de vampiros y para los seguidores de Kerem Bürsin. La serie marcó un hito en la producción audiovisual turca al apostar por un género poco explorado y al ofrecer una propuesta visualmente atractiva y conceptualmente ambiciosa. Y bien, mi gente, después de analizar estas tres series y los personajes femeninos que acompañaron a Kerem en la pantalla, ¿creemos que está buscando a otra Ande? Es difícil saberlo con certeza, pero podemos concluir que Kerem se siente atraído por mujeres fuertes, independientes y con una historia que contar. Mujeres que no tienen miedo de ser ellas mismas y que luchan por lo que creen. Mujeres que, al igual que Eda, Sibel y Mia, tienen una chispa especial que las hace únicas e inolvidables. Tal vez no esté buscando una réplica exacta de Ande, sino alguien que comparta su espíritu aventurero y su pasión por la vida. Es importante recordar que lo que vemos en la pantalla es ficción y que la vida real es mucho más compleja. Kerem Bürsin es un hombre inteligente, talentoso y con una gran personalidad, y estoy segura de que encontrará el amor verdadero cuando menos lo espere. Quizás lo encuentre en un set de rodaje, quizás en un viaje, o quizás en el lugar más inesperado. Lo importante es que esté abierto a la posibilidad y que siga su corazón. Espero que hayan disfrutado este análisis de los amores en pantalla de Kerem Bürsin. Me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué tipo de mujer creen que le atrae a Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber si coinciden conmigo o si tienen una perspectiva diferente. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.